Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos cuenta el Evangelio cómo, después de que curaras a un niño endemoniado que tus discípulos no habían podido echar, todos quedaron asombrados de la grandeza de Dios, y estando todos admirados por cuantas cosas hacías, les dijiste a tus discípulos: grabad en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y añade San Lucas que tus discípulos no entendían este lenguaje, y les resultaba tan oscuro que no lo comprendían, y temían preguntarte sobre este asunto. ¡Qué raro! Siempre estaban preguntando por el significado de parábolas y de lo que no entendían. Pero no es solo que no entendían, no. Nos dice San Lucas que les daba miedo preguntar sobre este asunto. ¿Te das cuenta? Esto de que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres no les hace gracia. Fíjate que en este capítulo 9 de San Lucas, los discípulos han predicado con éxito, te han visto, Jesús, dar de comer a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, han escuchado a Pedro confesar que eres el Cristo de Dios. Y luego Pedro, Santiago y Juan han visto la transfiguración. Y luego todos te han visto curar a un niño endemoniado. Y todo eso les gustaba. Pero lo de que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, eso ya les gusta menos que la sala de espera de un dentista, ¿no? Claro, y a mí tampoco me gusta. O sea, que nos recuerden que las cosas no van a salir como esperamos, que nos van a perseguir, que estaremos bajo presión, y nos insultarán, y nos discriminarán por ser discípulos de Cristo, y nos entregarán también en manos de los hombres. Pues mira, no nos gusta tanto, ¿no? Pero tú, Jesús, no nos dices estas cosas como amenaza, sino para que estemos preparados. Como se prepara uno para zambullirse en una piscina cuando le han dicho que el agua está fresquita, ¿no? Claro, fresquita, ¿cuántos grados son? Pues no sabemos. Por eso estamos preparados para lo que sea. Si el que te dice que el agua está fresquita es un niño, pues igual son 18 o 20 grados. Pero si es un vasco el que te dice que el agua está fresquita, pues probablemente necesitas un mazo para romper la capa de hielo antes de meterte en el agua. ¿No? Bueno, pues al Hijo del Hombre le van a entregar en manos de los hombres. Y también dijiste, Jesús, que no es el discípulo más que su Señor. Si me han perseguido a mí, dijiste, también a vosotros os perseguirán. Y no es una amenaza, es un aviso para estar preparados. Y la pregunta de hoy es esa: ¿estamos preparados? Porque, no nos engañemos, o sea, en el siglo XXI, como en el siglo I, el mundo no digiere bien el mensaje cristiano. Lo nuestro es nadar contracorriente. Y para eso hay que estar bien en forma. Si no, la corriente nos arrastra, como vemos que arrastra de vez en cuando alguno. Al mundo no le gusta la resistencia. Y los cristianos somos la resistencia. La Iglesia no fue hecha para agradar al mundo, sino para convertir al mundo. No es el Evangelio el que se adapta al mundo. Es el mundo el que se adapta al Evangelio. Por eso no hay que rebajar el mensaje para que nos acepten mejor, ¿no? Pero claro, estamos en el mundo y las cosas del mundo nos afectan. Tanta presión y tanta corriente en contra, al final agota, y a veces uno se plantea bajar marcha o incluso tirar la toalla y ya dejarse llevar por la corriente. Así que, Jesús, ¿cómo se prepara uno para que el mundo no nos conquiste? Para que la presión del mundo
no nos acabe sofocando, o peor, para que nos amoldemos al mundo para no molestar. Bueno, pues hace años escuché que cuando comenzaron los trenes a recorrer la Pampa Argentina, en el siglo XIX, se toparon con un problema. El polvo y la carbonilla de la locomotora se metían por todas las rendijas y la gente acababa más sucia que el desollinador de Mary Poppins. Y claro, allí viajaban menos que en el barco de Chanquete. Intentaron sellar las junturas y rendijas, pero el polvo encontraba la forma de llegar hasta las amígdalas de cada pasajero. Tardaron años, pero finalmente lo solucionaron. Y el principio es sencillo. Si hay más presión dentro, no entra nada. Se trataba del aire acondicionado. Si se conseguía aumentar la presión dentro del tren, no entraba nada, sino que el aire salía desde dentro. Era una cuestión de presión. Bueno, pues para sobrevivir en un mundo como el nuestro, con el ambiente tan en contra y con mucha presión para rebajar la entrega o para dejar a Dios de lado, lo que hace falta es aumentar la presión interior. La oración, la mortificación, la vida interior de un discípulo de Cristo ha de aumentar cuando las dificultades del ambiente, del lugar donde se vive, son más difíciles. A mí me ayuda mucho una cita de Santa Teresa de Calcuta sobre esto. Decía a sus religiosas que debían hacer más penitencia incluso que las carmelitas, por su proximidad al pecado. Cuando salían a la calle, estaban tocando la miseria humana y el pecado, y por eso necesitaban más presión interior, más penitencia. Bueno, pues los cristianos que paseamos por las calles, vamos al supermercado, nos pateamos cada día lugares donde se ofende a Dios, o trabajamos con gente que no tiene ninguna simpatía por nuestro mensaje. Debemos tener esa presión interior para que no nos echen de nuestro territorio, para que no nos acobardemos, para que no desertemos del mundo que tenemos que santificar o de las almas a las que debemos dar testimonio de la luz de Cristo. Por eso rezabas tú, Jesús, en la última cena, sobre tus discípulos. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. Y luego le pedías al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Pues eso, no podemos abandonar este mundo. Pero para que el mundo no nos venza, necesitamos más presión interior, más oración, más penitencia. Necesitamos salir al mundo bien fuertes para que el mundo no nos coma, para que no nos eche de nuestro territorio. Antes hablaba de chanquete. A muchos quizá os suene a chino. A mí la verdad es que me pilló siendo un bebé, pero me ha recordado que mis hermanos mayores, cuando no querían moverse de un sofá, cantaban la canción de Chanquete. Del barco de Chanquete no nos moverán. Barco de Chanquete no nos moverán. Del barco de Chanquete no nos moverán, porque este barco es toda su vida. No nos moverán. Pues eso, de este mundo herido no nos moverán, no nos van a echar. Lo vamos a redimir y a santificar. Pero para eso debemos estar en forma, debemos aumentar la presión interior, la oración y la mortificación. Y entonces, aunque nos entreguen como al Hijo del Hombre, no nos podrán vencer. Y traeremos este mundo nuestro a Cristo como hicieron los primeros discípulos, sin dejarse contaminar por el mundo, sin dejarse intimidar. Madre mía Inmaculada, consíguenos la fortaleza interior, la oración y la penitencia que nos permitan nadar contracorriente, estar rodeados de miseria sin dejarnos llevar por ella. Al contrario, que seamos los que purifiquemos al mundo con nuestra presencia, ahogando el mal en abundancia de bien.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.